El eco de la última nota aún vibraba por los pasillos del Teatro Municipal cuando Elena Méndez comprendió que jamás volvería a cantar en aquel escenario sagrado. 23 años después, estaba allí de vuelta, no como la soprano que un día fue, sino como la encargada de limpieza que barría los restos de los sueños ajenos mientras los suyos yacían enterrados bajo capas de silencio y resignación. Las manos callosas de Elena temblaban ligeramente mientras pasaba el paño húmedo sobre el piano de cola que dominaba el centro del escenario. Era madrugada y el teatro respiraba en silencio, como un gigante dormido que guardaba ecos de 1000 voces que ya habían resonado entre sus paredes. Ella había llegado allí a las 3 de la mañana, como siempre, para poder trabajar sin ser vista, sin que nadie supiera que la mujer que barría los camerinos había, un día, ocupado el centro de ese mismo escenario. La luz tenue de los focos de emergencia creaba sombras danzantes en las cortinas rojas, y Elena sentía el peso familiar de la melancolía instalándose en su pecho. 23 años. 23 años desde que su voz había sido silenciada, no por una enfermedad, no por un accidente, sino por algo mucho más cruel, la indiferencia de un sistema que no perdonaba errores, que no ofrecía segundas oportunidades. Ella recordó la noche en que todo cambió, 15 de marzo de 2001. Estaba interpretando a Mimi de la Bohème cuando un resfriado mal curado transformó una nota aguda en un desafine que resonó por el teatro como un disparo. El público susurró, los críticos anotaron, y su carrera se despedazó como cristal en el suelo. No importaba que ella tuviera solo 25 años, que fuera considerada una de las voces más prometedoras de su generación, que ya hubiera cantado en escenarios internacionales. Un error, una única nota fallida y todo se deshizo. Sofía la miró con sorpresa. El maestro Benedicto dijo que mi voz no tiene lo que se necesita, que ya soy demasiado mayor para aprender. 28 años, Elena murmuró. Puccini compuso Tosca a los 42, Verdi escribió Otelo a los 74. La edad es solo un número, Sofía, el talento es eterno. Algo en el tono de Elena hizo que Sofía prestara atención. Había una autoridad silenciosa en sus palabras, una certeza que no combinaba con el uniforme de limpiadora. ¿Cómo sabe eso?, Sofía preguntó, genuinamente curiosa. Elena dudó. Hacía años que no hablaba sobre su pasado, que no admitía a nadie quién había sido. Pero había algo en Sofía que la tocaba profundamente, una vulnerabilidad que despertaba en ella instintos protectores que juzgaba dormidos. «Porque yo ya estuve donde usted está», dijo finalmente, «y porque sé que rendirse es lo único que realmente nos convierte en fracasados». Sofía la estudió con atención renovada. «¿Usted cantaba?» «Yo cantaba», Elena confirmó, la voz casi un susurro. «En este mismo escenario». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué paró?» Sofía se sentó en una de las sillas, completamente absorta en la historia. Entonces, una noche de marzo, todo cambió. Estaba resfriada, pero el espectáculo no podía cancelarse. Había patrocinadores importantes en la platea, críticos influyentes. Pensé que lograría pasar la presentación sin problemas, pero en el segundo acto, en el área más importante, mi voz falló. Una nota, solo una nota, desafinada, y todo se deshizo. Elena dejó de tocar el piano y miró directamente a Sofía. ¿Sabe qué fue lo peor? No fue el desafine, fue el silencio que vino después. El público no reaccionó, los críticos no escribieron reseñas devastadoras, simplemente me ignoraron, como si yo nunca hubiera existido. No públicamente, hice algunas audiciones en los años siguientes, pero la palabra ya se había extendido. Una cantante que desafina ya no consigue trabajo, así de simple. Sofía negó con la cabeza, indignada. «Eso es injusto, todo el mundo se equivoca a veces». «Sí», Elena asintió, «pero la injusticia solo nos derrota si lo permitimos, y yo lo permití, Sofía».
Me escondí, acepté que mi voz no valía nada, que yo no valía nada. Pasé 23 años limpiando los sueños de otras personas porque tenía miedo de perseguir los míos. Elena se levantó y caminó hasta la pequeña ventana de la sala que daba al patio interno del teatro. Pero usted no tiene que cometer el mismo error. Aún tiene tiempo, aún tiene fuego en los ojos. No deje que lo apaguen. Sofía permaneció en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, se acercó al piano. ¿Podría enseñarme? No oficialmente, claro, pero quizás podríamos encontrarnos aquí después del horario de trabajo. Yo podría pagar. No, Elena la interrumpió. No quiero pago, solo quiero que no se rinda, que demuestre que ellos están equivocados. Y así comenzó una rutina que cambiaría la vida de ambas. Todas las noches, después de que el teatro cerraba, Elena y Sofía se encontraban en la pequeña sala de ensayo. Inicialmente, Elena se limitaba a dar consejos técnicos, ayudando a Sofía a corregir pequeños problemas de respiración y postura. Pero a medida que las semanas pasaron, algo mágico comenzó a suceder. Elena descubrió que enseñar despertaba en ella una pasión que juzgaba muerta. Cada progreso de Sofía era como una pequeña victoria. Cada nota que la joven cantante acertaba era como un bálsamo para las heridas que cargaba desde hacía tanto tiempo. Y Sofía, a su vez, comenzó a florecer bajo la cuidadosa tutela de Elena, su voz ganando matices y profundidad que ni ella sabía poseer. Durante una de esas sesiones nocturnas, Sofía hizo una pregunta que tomó a Elena desprevenida. «Elena, ¿usted todavía canta? Cuando está sola, quiero decir». Elena dudó. La verdad era que sí, ella cantaba, en la ducha, mientras caminaba a casa, acostada en la cama antes de dormir. Su voz nunca se había callado realmente, solo se había escondido. A veces, admitió. ¿Podría cantar para mí solo una vez? Elena sintió el corazón acelerarse. Hacía décadas que no cantaba para otra persona. La idea la aterrorizaba y la emocionaba al mismo tiempo. «Yo no sé si puedo», murmuró. «Por favor», Sofía insistió, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y reverencia. «Necesito escuchar la voz que ya pisó este escenario». Elena cerró los ojos, intentando controlar la ansiedad que subía por su garganta. Lentamente se posicionó al lado del piano, las manos temblando ligeramente. Comenzó con «Oh mio bambino caro» de Puccini, una de las arias más queridas del repertorio operístico. Las primeras notas salieron temblorosas, hesitantes. Elena tenía la impresión de que su voz sonaba oxidada, sin brillo, pero a medida que continuaba, algo extraordinario sucedió. La música comenzó a fluir como un río que finalmente encuentra su camino hacia el mar. Su voz, aunque diferente de la que poseía a los 25 años, tenía ahora una riqueza emocional que solo la experiencia y el sufrimiento pueden conferir. Sofía se quedó completamente inmóvil, lágrimas silenciosamente por sus mejillas. Cuando Elena terminó, el silencio en la pequeña sala era casi sagrado. «Dios mío», Sofía susurró, «su voz es extraordinaria. ¿Cómo pudieron rechazarla?» Elena sintió una mezcla de orgullo y melancolía. «No rechazaron mi voz, Sofía. Rechazaron mi imperfección. Y yo lo permití». «Pero ahora usted podría intentarlo de nuevo», Sofía sugirió, animada. «Podría hacer audiciones, volver a los escenarios». Elena negó con la cabeza. «No, querida, mi tiempo pasó, pero el suyo apenas está comenzando, y en eso me voy a concentrar». Las semanas se transformaron en meses, y Sofía progresó de forma notable. Su técnica se perfeccionó, su confianza creció, y su voz ganó una madurez que impresionaba incluso a Elena. Pero lo más importante era que Sofía había recuperado su pasión por la música. Aquella llama que había sido casi extinta por el rechazo. Fue durante una de esas sesiones nocturnas que descubrieron que no estaban solas. Elena estaba ayudando a Sofía con un pasaje particularmente difícil de Casta Diva, cuando oyeron pasos en el pasillo.
Ambas se helaron, con el corazón acelerado. Si fueran descubiertas, Elena ciertamente perdería el empleo y Sofía sería definitivamente vetada del teatro. La puerta se abrió lentamente, y para su horror era el maestro Benedicto. Él se detuvo en la entrada, sus ojos moviéndose de Sofía a Elena, claramente confundido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz resonando autoridad e irritación. Sofía se adelantó, lista para asumir toda la responsabilidad, pero Elena la detuvo con un gesto. «La culpa es mía, maestro», dijo, manteniendo la voz firme. «Estoy ayudando a Sofía con algunas técnicas básicas». Benedicto frunció el ceño. «¿Usted? ¿Una limpiadora? ¿Y qué sabría usted sobre técnica vocal?». Elena sintió que la sangre le hervía. 23 años de humillación, de invisibilidad, de ser tratada como menos que nada, explotaron dentro de ella como una represa rota. «Sé porque ya canté en este escenario», dijo, su voz ganando una fuerza que no poseía desde hacía décadas. «Sé porque interpreté a Tosca, Mimi, Violeta. Sé porque fui Elena Méndez y usted mismo me dirigió en La Traviata en 1999. El silencio que siguió fue ensordecedor. Benedicto la estudió con atención renovada, sus ojos intentando encontrar a la cantante que había conocido en la mujer que estaba ante él. «Elena Méndez», murmuró finalmente, reconociéndola. «Usted desapareció». «Yo no desaparecí», Elena respondió, su voz ganando una dignidad que hacía mucho había perdido. «Ustedes me hicieron invisible». Benedicto pareció genuinamente incómodo. «Elena, usted sabe que lo que pasó aquella noche fue un error». Ella lo interrumpió. «Un error humano, pero ustedes me trataron como si fuera un crimen imperdonable. ¿Y ahora está aquí, limpiando los mismos pasillos donde ya reinó?», dijo Benedicto, y había una nota de algo que podría ser arrepentimiento en su voz. «Estoy aquí porque necesito sobrevivir», Elena respondió, «pero también estoy aquí porque este lugar sigue siendo mi hogar, aunque hayan intentado expulsarme de él». Sofía, que había permanecido callada durante toda la conversación, finalmente habló. «Maestro, Elena tiene un don natural para enseñar. Me ha ayudado más en algunos meses que cualquier profesor que haya tenido». Benedicto miró a Sofía con sorpresa. «¿Usted? Pero pensé que yo no tenía talento, que era demasiado mayor para aprender». Pero Elena me mostró que solo estaba cantando con miedo, no con el corazón. «Muéstreme», Benedicto dijo de repente, su voz cargada de curiosidad profesional. Sofía miró a Elena, quien asintió animando la mente. La joven cantante se posicionó al lado del piano, respiró hondo y comenzó a cantar Visidarte de Tosca. Su voz llenaba la pequeña sala con una riqueza emocional que sorprendió incluso a Elena. Meses de trabajo conjunto habían transformado a Sofía de una cantante técnicamente competente en una verdadera artista. Cuando ella terminó, Benedicto permaneció en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a aplaudir. «Extraordinario», murmuró. «¿Es la misma persona que despedí hace 3 meses?» «Es la misma persona», Elena respondió. Ella solo necesitaba a alguien que creyera en ella. Benedicto se volvió a Elena, y por primera vez en décadas, ella vio algo que podría ser respeto en sus ojos. «Elena, me gustaría hablar con usted sobre Sofía, sobre otras cosas». «No hay nada que hablar», Elena respondió, su voz firme. «Sofía merece una oportunidad. Eso es todo lo que importa». «¿Y usted?», Benedicto preguntó. «¿Usted no merece una oportunidad también?». Elena sintió el corazón acelerarse, pero mantuvo la compostura. «Mi tiempo pasó, maestro, pero si le da una oportunidad a Sofía, yo estaré satisfecha». Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Sofía,
que había permanecido callada durante toda la conversación, de repente dijo: «No acepto». Todos se giraron hacia ella, sorprendidos. «No acepto una oportunidad que no incluya a Elena», continuó, su voz ganando fuerza. «Ella me enseñó que la música no es sobre competencia, es sobre verdad. Y la verdad es que Elena Méndez es una de las mayores cantantes que han pisado este escenario, y ustedes la desperdiciaron por un error humano». Benedicto pareció genuinamente desconcertado. «Sofía, está siendo emocional. Elena no canta desde hace más de 20 años. Entonces déjela mostrar que aún puede», Sofía desafió. «Déjela cantar». Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. La idea de cantar de nuevo, públicamente, la aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, había algo en Sofía, su lealtad, su coraje, su negativa a aceptar una victoria que no fuera compartida, que la tocaba profundamente. «No puedo», Elena murmuró. «Yo no tengo lo que se necesita». «Sí lo tiene», Sofía insistió. «La oí cantar. Su voz es más rica, más profunda de lo que jamás fue. El dolor que cargaste todos estos años no la destruyó, Elena, la transformó». Y fue en ese momento que Elena comprendió una verdad que había pasado décadas intentando negar. Ella nunca había dejado de ser una cantante, solo había dejado de creer en sí misma. Si ha llegado hasta aquí en esta historia, si siente que a veces todos necesitamos a alguien que crea en nuestros sueños cuando ni nosotros mismos creemos ya, entonces comprende el poder transformador de la esperanza. Esta es una historia sobre nuevos comienzos, sobre segundas oportunidades, sobre el coraje de levantarse después de una caída. Si historias como estas tocan su corazón, si cree que todos merecen una nueva oportunidad de brillar, entonces suscríbase al canal y active la campanita. Vamos juntos a difundir historias que inspiran, que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para redescubrir quiénes somos realmente. Elena miró a Sofía, luego a Benedicto y finalmente a sus propias manos. Manos que habían limpiado miles de superficies, que habían recogido los restos de los sueños ajenos, que se habían vuelto callosas y ásperas, pero que aún sabían cómo posicionarse sobre un piano, cómo gesticular con la elegancia de una verdadera artista. «Una canción», dijo finalmente, su voz casi un susurro. «Solo una». Benedicto asintió, y Elena se posicionó al lado del piano. Sus manos temblaban ligeramente cuando comenzó a tocar las primeras notas de Nessun Dorma, el famoso aria de Puccini que había sido su tarjeta de presentación en los tiempos dorados. Las primeras notas salieron hesitantes, pero pronto la música comenzó a fluir como un río que finalmente encuentra su camino hacia el mar. La voz de Elena, aunque diferente de la que poseía a los 25 años, tenía ahora una profundidad emocional que solo la experiencia y el sufrimiento pueden conferir. Cada nota cargaba el peso de 23 años de silencio, de humillación, de sueños guardados en cajones empolvados. Pero había algo más en su voz, había esperanza. Había el descubrimiento de que el tiempo no había destruido su talento, solo lo había refinado, como un diamante que necesitaba ser pulido por el dolor para revelar todo su brillo. Cuando llegó al clímax del aria, su voz se elevó con una potencia que sorprendió incluso a ella misma. El pequeño espacio de la sala de ensayo no podía contener la magnitud del sonido que emanaba de ella. Y Elena sintió, por primera vez en más de 2 décadas, que estaba exactamente donde debía estar. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que siguió fue casi religioso. Sofía estaba llorando abiertamente, e incluso Benedicto parecía emocionado. «Dios mío», murmuró, «su voz está aún más rica que antes». Elena sintió las lágrimas resbalar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de redescubrimiento, de un renacimiento que había tardado 23 años en suceder. «Elena»,
Benedicto continuó, su voz cargada de una sinceridad que ella no había oído desde hacía décadas. Cometí un error. Cometimos un error. Debería haber sido acogida, no rechazada. Debería haber sido apoyada, no abandonada. Elena asintió, incapaz de hablar. Parte de ella quería gritar, quería desahogar todo el dolor que había cargado durante tanto tiempo, pero otra parte, la parte que había aprendido a perdonar a través del sufrimiento, solo sentía gratitud por finalmente haber sido escuchada. Me gustaría ofrecer algo, Benedicto continuó, su voz cargada de una sinceridad que ella no había oído desde hacía décadas. No puedo deshacer el pasado, pero puedo intentar reparar el presente. Me gustaría que regresara al teatro, no como limpiadora, sino como profesora de canto. Tenemos varios jóvenes cantantes que podrían beneficiarse de su experiencia. Elena miró a Sofía, que estaba sonriendo a través de las lágrimas. ¿Y Sofía? Sofía tendrá su oportunidad, Benedicto prometió. Participará en la próxima temporada. Usted tenía razón, tiene un talento extraordinario. Elena sintió el corazón acelerarse. La idea de volver al teatro oficialmente, de trabajar con jóvenes cantantes, de poder compartir todo lo que había aprendido, era casi increíble. Acepto, dijo, su voz firme, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que se cree un programa para cantantes que ya han pasado los 30 años. Quiero que el teatro sea un lugar donde los talentos maduros también puedan florecer. Benedicto sonrió. Considérese hecho. 3 meses después, Elena estaba de pie en el escenario del Teatro Municipal, pero esta vez no como una cantante solitaria, sino como la directora de un coro compuesto por 20 cantantes entre los 30 y 50 años. Todos eran personas que habían sido rechazadas por el sistema, que habían sido consideradas demasiado mayores o sin suficiente talento. Sofía estaba entre ellos, radiante en su vestido rojo, preparándose para su debut oficial como solista. A su lado, otros cantantes que Elena había descubierto en los últimos meses, un contador de 40 años que cantaba ópera los fines de semana, una enfermera de 35 años con una voz de contralto extraordinaria, un profesor jubilado que había soñado toda su vida con cantar profesionalmente. En las primeras filas de la platea vi rostros familiares, colegas del equipo de limpieza que se habían convertido en sus primeras alumnas, vecinos que habían descubierto su pasado y venían a apoyarla, e incluso doña Carmen, que había cambiado su uniforme por un vestido elegante para la ocasión. Cuando las luces se apagaron y el silencio se instaló en el teatro, Elena sintió una paz que no experimentaba desde hacía décadas. No era la paz de la resignación, sino la paz de quien había encontrado su lugar en el mundo, de quien había transformado su dolor en propósito. Ella alzó la batuta y 20 voces se unieron en una armonía que hablaba de segundas oportunidades, de sueños redescubiertos, de talentos que habían sido rechazados pero que finalmente habían encontrado su hogar. La música que emanaba del escenario esa noche no era solo técnica vocal o performance artística, era sobre el descubrimiento de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, de que el tiempo no destruye los sueños verdaderos, solo los refina. Era sobre la comprensión de que nuestra mayor fuerza no viene de la ausencia de heridas, sino de la forma en que transformamos esas heridas en sabiduría. Cuando llegó al clímax del aria, su voz se elevó con una potencia que sorprendió incluso a ella misma. El pequeño espacio de la sala de ensayo no podía contener la magnitud del sonido que emanaba de ella, y Elena sintió, por primera vez en más de 2 décadas, que estaba exactamente donde debía estar. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que siguió fue casi religioso. Sofía estaba llorando abiertamente, e incluso Benedicto parecía emocionado. «Dios mío», murmuró, «su voz está aún más rica que antes». Elena sintió las lágrimas resbalar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de redescubrimiento, de un renacimiento que había tardado 23 años en suceder.
Elena, Benedicto continuó, su voz cargada de una sinceridad que ella no había oído desde hacía décadas. Cometí un error. Cometimos un error. Debería haber sido acogida, no rechazada. Debería haber sido apoyada, no abandonada. Elena asintió, incapaz de hablar. Parte de ella quería gritar, quería desahogar todo el dolor que había cargado durante tanto tiempo, pero otra parte, la parte que había aprendido a perdonar a través del sufrimiento, solo sentía gratitud por finalmente haber sido escuchada. Me gustaría ofrecer algo, Benedicto continuó, su voz cargada de una sinceridad que ella no había oído desde hacía décadas. No puedo deshacer el pasado, pero puedo intentar reparar el presente. Me gustaría que regresara al teatro, no como limpiadora, sino como profesora de canto. Tenemos varios jóvenes cantantes que podrían beneficiarse de su experiencia. Elena miró a Sofía, que estaba sonriendo a través de las lágrimas. ¿Y Sofía? Sofía tendrá su oportunidad, Benedicto prometió. Participará en la próxima temporada. Usted tenía razón, tiene un talento extraordinario. Elena sintió el corazón acelerarse. La idea de volver al teatro oficialmente, de trabajar con jóvenes cantantes, de poder compartir todo lo que había aprendido, era casi increíble. Acepto, dijo, su voz firme, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que se cree un programa para cantantes que ya han pasado los 30 años. Quiero que el teatro sea un lugar donde los talentos maduros también puedan florecer. Benedicto sonrió. Considere ese hecho. 3 meses después, Elena estaba de pie en el escenario del Teatro Municipal, pero esta vez no como una cantante solitaria, sino como la directora de un coro compuesto por 20 cantantes entre los 30 y 50 años. Todos eran personas que habían sido rechazadas por el sistema, que habían sido consideradas demasiado mayores o sin suficiente talento. Sofía estaba entre ellos, radiante en su vestido rojo, preparándose para su debut oficial como solista. A su lado, otros cantantes que Elena había descubierto en los últimos meses, un contador de 40 años que cantaba ópera los fines de semana, una enfermera de 35 años con una voz de contralto extraordinaria, un profesor jubilado que había soñado toda su vida con cantar profesionalmente. En las primeras filas de la platea vi rostros familiares, colegas del equipo de limpieza que se habían convertido en sus primeras alumnas, vecinos que habían descubierto su pasado y venían a apoyarla, e incluso doña Carmen, que había cambiado su uniforme por un vestido elegante para la ocasión. Cuando las luces se apagaron y el silencio se instaló en el teatro, Elena sintió una paz que no experimentaba desde hacía décadas. No era la paz de la resignación, sino la paz de quien había encontrado su lugar en el mundo, de quien había transformado su dolor en propósito. Ella alzó la batuta